Bueno, pues estamos en la segunda lección de nuestro inverso y estamos aquí los 4 de la semana pasada. Así que bienvenida Laura, bienvenida Andra y bienvenido Samu. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Pues la verdad que muy bien, la verdad. La verdad Sí, que se agradece el descanso ya y pues bueno, estamos aquí contentos de estar otro día más. muy bien. ¿Tú qué tal, Laura? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, bueno, ahora volviendo a la rutina, pero bueno, bien, bien, Sí, sí, poco un a lunes poco. duro hoy, ¿eh? Hoy ha sido un lunes duro. ¿Y tú qué tal, Andra? Pues a mí el lunes se me hizo fue como un alargamiento del fin de semana, la verdad. Ah, Me parecía que era domingo, aunque fui a bueno. trabajar, pero me parecía domingo. Bueno, pues habrás sido la única en toda España que ha sentido que hoy era domingo. Así que me alegro. Bueno, Laura, me has dicho que nos tienes que contar tu anécdota graciosa que te ha pasado. Yo conté la mía graciosa barra humillante la semana pasada. Te toca a ti esta. Prometemos no reírnos demasiado. Bueno, podéis reíros porque yo misma me río de mí misma, de lo que me pasó. Muy bien. Pero bueno, no me ha pasado recientemente, hace ya un tiempo que me pasó, pero bueno, quería compartirlo. Yo soy antideporte, ¿vale? No me gusta ir al gimnasio, no, o sea, yo voy a andar, hago senderismo, pero a mí no me metas en un gimnasio porque yo eso de las máquinas no lo manejo bien. Entonces yo me tuve que ir con mi padre sí o sí al gimnasio, porque él me tenía que soltar luego en casa de mi tía y yo tenía que hacer tiempo en el gimnasio. Entonces me fui al gimnasio, pero mi padre me dijo, quédate aquí, no hagas mucho ruido, porque claro, yo no estaba metida en el gimnasio, tenía como que disimular ahí un poco. Entonces, como que me quedase ahí en la cinta, ahí disimulando, como que no iba con él. Entonces yo me subí en la cinta de correr y me puse a andar y me entró calor y yo llevaba una sudadera. Y entonces yo en vez de parar la cinta, bajarme y quitarme la sudadera, sí, efectivamente lo que estáis pensando, me quité la sudadera en la cinta, sin bajarme de la cinta. ¿Qué pasó? Que me caí para atrás con la mala suerte de que caí y acabé sentada en las cintas de atrás. Acabé así. Y claro, menos mal que era las 7 de la mañana y que no había mucha gente, pero cuando me recompuse estaba todo el mundo mirándome. Y yo, pues claro, roja como un mate. Y mi padre me preguntaba, ¿qué haces? Y yo, pues caerme, ¿no estás viendo que me estoy cayendo? Pero, y ya está, Bueno, eso fue lo que me pasó. pero caer con estilo, seguro. Sí, yo creo que si me graban ese día, podría salir en la televisión, en los vídeos estos de risa. Buenísimo, buenísimo. TikTok. Laura se hace viral por una caída andando. Directo Muy bien. en 2023. Pues gracias, Laura, por tu anécdota graciosa. Ahora vamos a empezar con la primera parte, ya sí oficial, de nuestro inverso, que es el interioriza, que nos va a llevar Andra. Todo tuyo, Andra. Pues el texto se encuentra en Génesis 4, versículos de 4 al 6, y dice lo siguiente. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y ahora os comento por qué he subrayado eh, estos colores. El azul, que es la parte que dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. El azul, como creo que nos acordamos, es el azul, es que estoy de acuerdo, que me parece muy bien. Y eh, sí, el Señor nos acepta a nosotros también, así como aceptó a Abel. Y me parece bien que el Señor nos acepte a todos. Y luego, en la siguiente parte que lo subrayé en amarillo, que era que no estoy de acuerdo o que esto me cuesta aceptarlo, eh, aunque lo he leído muchas veces en la Biblia y también he escuchado predicaciones sobre esta historia, pues me cuesta,
entenderlo, aunque lo acepto, pero me Ujú. cuesta mucho entenderlo porque, pues, me cuesta entender que Dios no aceptó a Caín, Ujú. aunque es totalmente aceptable. Aunque luego, si seguimos la historia, lo podemos comprender, pero cuesta aceptarlo, la verdad. Ujú. Sí, sí. Y la siguiente que subrayé en violeta, cuando Dios le pregunta a Caín que ¿por qué estás tan decaído? Lo veo como una promesa porque aunque estamos en el peor de los casos y hacemos lo peor que podemos imaginarnos, Dios aún así viene y nos rescata. Y no sé, la verdad es que es un texto que me choca bastante. Sí, tiene partes duras. O sea, la parte que has Mm, señalado en amarillo, dices, ostras, es que no aceptó a Caín. Entonces, esto se puede interpretar, o sea, yo cuando lo leí dije, claro, o sea, Dios se puede malinterpretar cómo es el carácter de Dios, ¿no? Que es, o haces lo que yo te digo o no te acepto. Pero si profundizamos un poco en la mm, Biblia y si conocemos a Dios, en verdad aquí estamos viendo la justicia de Dios. Porque imaginaos que hubiese aceptado tanto a Abel como a Caín cuando los dos ofrecieron cosas diferentes. Uno fue fiel a lo que Dios había dicho, y en cambio Caín fue fiel al orgullo de su corazón, que se pensaba que lo podía hacer a la manera que él quería, como quería, sin importar las consecuencias. Entonces, aunque mm. es verdad que parece un versículo duro, ¿no? Pero en verdad vemos que Dios es un Dios justo. Dios es verdad que Dios es todo amor, pero no nos olvidemos que también es justo. No sé, ¿cómo lo veis vosotros, Laura? Mm. Sí, Estos cuatro versículos. yo creo que tenéis mucha razón en eso que has subrayado en amarillo, porque aunque cuesta, de hecho yo a lo largo de la lección, ¿no? De esta semana lo iba leyendo y tampoco me costaba comprender por qué a uno sí, a otro no, pero es lo que Ujú, comentaba ahora Andrés, que si no, no se vería esa justicia, ¿no? Dios justo en el que tenemos fe y creemos. ujú, Entonces, creo que está muy bien, aunque cueste digerirlo, pero realmente eso va a pasar en el tiempo ujú, del fin. Entonces, nos va a pasar como a Caín y a Abel. ujú. ¿Tú, Samu, cómo lo ves? ¿Cómo has visto estos versículos? Eh, es que, a ver, este tema del hecho de que Dios no acepta a Caín o sea, que pone que no acepta a Caín yo pienso que es porque, por lo que has hablado tú antes, de que albergaba orgullo en su corazón eh, aparte de que no adoraba por la manera que Dios lo había estipulado, Ujú, como que yo veo como que Caín quería adorar de la manera que él quería, ¿sabes? ujú. No como la que Dios le había dicho. Entonces es como que, Sí. vale, Dios me pide una cosa, pero yo voy a hablar, o sea, perdón, yo voy a adorar de esta manera porque yo quiero, ¿sabes? Ujú, Y eso es, creo que puede haber salido de ahí el por eso de que Dios eh, no aceptó su ofrenda, no porque Dios no quería, sino porque ujú, Caín no le permitía que Dios la aceptase por su ujú. orgullo, Mm. ¿sabes? Sí, sí, que vemos la expresión no aceptó, que parece que es que Dios ha rechazado completamente a Caín, pero no es así. O sea, luego más adelante vemos, alerta spoiler, Caín mata a Abel, que después de ese momento incluso Dios protege a Caín, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Mm. Entonces, es verdad que Dios dice unas cosas y nosotros tenemos la libertad de hacerlas o no hacerlas, pero Dios nos ha creado con ese libre albedrío, pero también luego están las consecuencias que tengamos cada uno. Así que, pues, muy bien, muchas gracias, Andra, por Perdón, este interioriza. perdón Que por tienes... Dale, pero dale, Samu, dale, tú dale. no es que cuando Dios rechazó su oferta, o sea, perdón, digo su oferta, su ofrenda, eh, como que ya lo abandonó, sino que en el Bueno, versículo siguiente pone que, o sea, se preocupó por él, ¿no? ¿Por qué ujú, estás tan enojado? ¿Por qué te ves? O sea, se siguió preocupando por él. muy bien, muy Es que buena, Samu. puedo decir algo. Sí, hombre, Eh, claro. a mí digo que es un texto que me cuesta entender porque
son, digamos, son los hijos de los primeros moradores de la tierra, o sea, que eran los primeros y los únicos hasta ese momento que estuvieron con Dios cara a cara. Y digo, o sea, no entiendo cómo al estar tan estrechamente relacionados con Dios, cómo es que, digamos, se olvidaron tan rápido de lo que Dios les había enseñado, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, somos así tristemente. somos así. Somos así y así seguimos. Pero bueno, es lo que hay hasta cierto momento. Bueno, pues vamos a seguir. Gracias, Sandra. Ahora vamos con la segunda parte, que son las preguntas que nos llegan en formato de audio, con la parte de interpreta. Muy bien, ya estamos en la parte de interpreta, donde nos van a llegar las preguntas y creo que, si no me equivoco, la primera pregunta va destinada para Laura. Así que vamos a escuchar ese audio y, Laura, todo para ti. Hola, soy Alice de Fuengirola y mi pregunta es, ¿cómo podemos explicar la reacción de Caín y por qué los hermanos reaccionaron de forma diferente? Vale, son muy buenas preguntas. Y bueno, para responderlas, yo creo que hay que ir un poquito al inicio de la historia, ¿no? Y es que, bueno, como sabemos, Dios le pidió una ofrenda tanto a Abel como a Caín. Abel le dio la ofrenda que Dios había pedido, pero sin embargo, Caín no hizo lo mismo. Él le dio pues los productos que él mismo elaboraba en la tierra, de su trabajo, lo que él iba produciendo, porque creía que de esa forma, o al menos yo lo veo así, iba a destacar, iba a hacer algo mejor que lo que le ofrecía a su hermano. Claro, él lo hacía como, bueno, venga, vamos a agradar a Dios, vamos a darle una ofrenda y así me llevo su aprobación divina. Pero realmente Dios no veía eso. Dios veía sus verdaderas intenciones, que era pues destacar, hacer algo para su orgullo propio, como que él creía que él se podía valer por sí mismo y realmente no necesitaba a Dios. Entonces hacía lo que él quería. Yo creo que ahí está realmente el problema. Porque, claro, cuando hizo esto, claro, Dios le dijo, no, esto no me vale. Y rechazó. Y entonces yo aquí me pongo a pensar, cuando una persona tiene malas intenciones hacia otra persona, cuando hace un mal y ve que la otra persona sufre, se enorgullece, ¿no? Como que dice, uy, he conseguido que no, lo que yo quiero, que es que esté mal. Y yo creo que esto le pasó a Caín. Realmente él no quería hacer el bien, él quería hacer el mal. Y cuando vio que lo había conseguido, ¿no? Como que Dios no estaba de acuerdo, pues el mismo orgullo le llevó a seguir haciendo cosas. Y eso fue lo que le llevó a matar a Abel, bajo mi punto de vista, claro. Entonces yo creo que eso fue producto de su propio orgullo. Eso respondiendo a la primera pregunta. Dale, perdona, que te he interrumpido. Bueno, iba a responder la segunda, que iba un poco hilada, creo. Dale. Y es que aquí se ve la diferencia de su hermano. Aquí se ve la actitud de Caín y la diferencia de Abel, que realmente no se describe como tal ninguna actitud, porque hizo lo que había que hacer, lo que Dios le estaba pidiendo. Él iba con buenas intenciones y consiguió pues la aprobación de Dios. Entonces ahí está la diferencia, que uno tiene cosas malas en el corazón y el otro tiene cosas buenas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestro día a día. Depende de cómo tengamos nuestra relación con Dios, si realmente vamos a tener a Dios en nuestro corazón, las actitudes que vayamos teniendo van a traer frutos buenos. Pero si no lo tenemos, pues nos pasará como a Caín. Muy bueno. Me ha gustado una cosa que has dicho, Laura, lo de que Caín se quería valer por sí mismo y no necesitaba a Dios. O sea, eso me ha gustado, entenderme, me ha gustado, no me ha gustado, pobre Caín, en el sentido de que, o sea, en la ofrenda que Dios pedía era ofrecer, pues eso, un cordero, ¿vale? ¿Qué reflejaba ese cordero? Ese cordero reflejaba a Jesús en un futuro, que vendría a librarnos del pecado. Entonces, es curioso cómo Caín se valía por sí mismo y al valerse de sí mismo y no ofrecer ese cordero, era como que estaba diciendo que no necesitaba un salvador. En cambio, Abel sí. Abel era fiel a Dios, obedecía a Dios
y con ese sacrificio estaba diciendo como que necesitaba un Salvador. En cambio, Caín no. Pues claro, a mí esto, cuando lo estaba estudiando, me dio que pensar, digo, ¿nosotros qué somos? Hoy por hoy, ¿qué somos? ¿Más como Caín o más como Abel? O sea, ¿necesitamos día a día un Salvador? Es fácil decirlo en un círculo en el que es de confianza, como el que estamos aquí, o en la iglesia, obviamente, si nos preguntan si necesitamos un Salvador, vamos a responder que sí. Pero cuando nadie nos ve, cuando nadie nos mira, actuamos como si necesitásemos un Salvador y no como que todo lo podemos hacer por nosotros mismos. Es interesante, hay que darle un poco a la cabeza. Andra, ¿cómo lo ves? Hombre, yo pensando en lo que estabais hablando vosotros, yo creo que aparte de los ritos que tanto Caín como Abel tenían que hacer, eh, lo llevo un poco a la práctica de hoy en día, que hoy ya no tenemos que llevar corderos ni... Ujú. Lo que Dios realmente quiere de nosotros es que entreguemos su corazón a Él. De hecho, Muy bien. hay un versículo que dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. O sea, Muy bien. es lo que Él quiere. Y después, si le entregamos el corazón a Dios, todo lo demás es más fácil. Muy buena. Muy buena. Pues vamos a seguir con la segunda pregunta. Samu, no me olvido de ti. Te dejo que respondas la siguiente. Guárdatela. Que te he visto ahí con ganas de responder. Pero vamos con la segunda pregunta. Iba a lanzar una pregunta para ver qué pensabais, pero la dejo para más tarde. Venga, luego la dices. Guárdatela, que no se te olvide. Vamos con Hola, la soy segunda. David de Madrid y tengo 3 preguntas. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel? ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda de Abel y Caín? ¿Qué relación tienen con la adoración? Vale. Bueno, pues esta la voy a responder yo. ¿Cuál es la ofrenda? A ver si me acuerdo de las 3. ¿Cuál es la ofrenda de Abel? Pues Abel ofreció, lo pone aquí, si vamos a la Biblia, Génesis 4, versículo 2. No, versículo 3. Pasado un tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, esto ya lo sabemos, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Es decir, Abel trajo al primogénito de sus corderos. Y esto era algo que se hacía antes, en lo cual significaba que lo primero que tú tenías se lo ofrecías a Dios. Y esto es una forma de vida. Esto es, lo primero que tú tienes, lo primero que tú posees, se lo entregas a Dios porque entiendes que Dios es el que te da todo. Y aquí hay diferentes formas de entender la vida. Puedes entender que Dios te da todo y tú lo primero que tienes es, pues eso, lo primero que ganas, pues puedes dar el diezmo, puedes dar ofrendas, o puedes entender la vida en el sentido de que lo que me sobra se lo doy a Dios. Y aquí es diferente, porque entendemos una forma de adorar a Dios o una forma de donar a Dios. O sea, imaginar que un mes me va mal trabajando y no puedo dar el diezmo, no puedo dar la ofrenda, pues digo, pues nada, pues no doy, porque este mes no puedo. Estaría entendiendo mi vida como que Dios es lo último. Si me sobra, se lo doy. Si no me sobra, no se lo doy. En cambio, Abel lo primero era Dios. Y entendía que Dios era el que le daba todo y que estaba en esa situación en la cual podía vivir bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Caín y Abel? Pues esta que estábamos hablando. Y Caín hace una cosa que es muy curiosa, porque si os fijáis, Caín no se revela en el sentido de, pues yo no voy a hacer ninguna ofrenda. O sea, a mí yo esto no me lo creo. No hago nada, hazlo tú, Abel. Tú eres el niño mimado. No. O sea, él da una ofrenda, pero a su manera. Es decir, es como una ofrenda parcial, por así decirlo. Y creo que nosotros nos parecemos muchas veces a esta ofrenda que hace Caín, que es un poco como estar con Dios, pero no estar con Dios. Ser cristianos, pero un poco a nuestra manera. Y aquí tenemos un poco que sentarnos, seguro que hay un momento de inflexión en nuestra vida y decir, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿quiero seguir por el camino que me ofrece Dios o no quiero? Hay un momento, o sea, no sé si todos los que estáis aquí habéis nacido en la iglesia, yo sí, sé que Samu también, Laura creo que también, y Andra no. Vale, los que hemos nacido en la iglesia, llega un momento en nuestra vida
no sé, depende de la edad de cada uno, en la cual tenemos que pararnos y decir, vale, mis padres me han enseñado eso, me han inculcado todo esto, Dios, la Iglesia, la Biblia, ¿quiero seguirlo o no quiero seguirlo? Y creo que es un momento muy importante, y porque si no, vamos a estar como jugando como a medias, vamos a ser como cristianos, pero a un 50%. Y creo que era lo que le pasaba a Caín. Caín como que quería estar ahí, quería participar del sacrificio, pero quería él poner sus reglas en el tablero. En cambio, Caín tenía Abel tenía una fe en la cual decía, obedezco a Dios, quizá este sacrificio no es un sacrificio bonito, ¿vale? Porque era sacrificar un cordero. O sea, bonito, bonito no debía ser. Pero representaba a Jesús. Representaba que un día vendría el Hijo de Dios y nos salvaría a todos del pecado. Y esa era la diferencia que yo veo más grande entre Caín y Abel. Que Abel necesitaba a un Salvador y Caín se creía que se bastaba por sí mismo. Entonces, qué peligroso es cuando nosotros nos creemos que nosotros solitos podemos hacer todo, nudo monólogo estoy dando, que nosotros podemos hacer todo y no necesitamos un Salvador. Pues que nosotros por nosotros mismos no podemos nada, y necesitamos a Jesús. Bueno, vamos a seguir con la tercera pregunta, que creo que es para Samu, así que vamos a escuchar el audio. Buenos días, chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Miquel y tengo una duda en cuanto a la lección. Vemos que Caín tomó una actitud en contra de Dios, es decir, adoró a Dios de una forma que él no había ordenado. Entonces la pregunta es, ¿creéis que nosotros podemos caer en lo mismo? ¿Creéis que Dios abandonó a Caín? ¿Y Dios nos abandona a nosotros cuando nosotros nos equivocamos? Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Pues bueno, respondiendo a la primera pregunta, es si nosotros podemos caer en lo mismo. Yo creo que sí. O sea, caer en por ejemplo, los fariseos cuando Jesús, ellos pues tenían una idea de adoración muy diferente a la que en realidad se debía hacer. O sea, ellos estaban más centrados en normas, en reglas y no en verdaderamente adorar como nos pide Dios, que es con el corazón y con el alma, ¿sabes? Yo creo que sí que podemos llegar a caer en podemos llegar a caer en lo mismo si perdemos de vista el enfoque, la verdad. ¿Dios abandonó a Caín? Pues bueno, como ha leído Andra en el versículo de antes, Dios no abandonó a Caín en ningún momento, para nada. Por mucho que cometiera un error, él estaba ahí ya enseguida preguntándole, oye, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? Y más adelante, pues le advirtió de su pecado y le dijo que bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero como que iba mal por ese camino, iba a hacer mal. Y al final, pues como acabó. Y la última es si Dios nos abandona si nos equivocamos. Pues creo que esta pregunta, la verdad, que está más que clara. O sea, no. O sea, la respuesta es no. Dios nunca nos abandona. Es más, Dios vino aquí a morir por nosotros, habiendo nosotros abandonado a Él. Entonces, la respuesta es no. O sea, rotundamente. Muy buena. Es curioso cómo respondiendo a la pregunta anterior, si Dios había abandonado a Caín, en el versículo 15 de Génesis 4 dice, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Es decir, aunque Caín se equivocó, Dios no le abandona su suerte. Y creo que lo mismo hace con nosotros. O sea, nosotros nos equivocamos día sí, día también. Pero Dios está ahí. Y quiero romper una lanza a favor de esta pregunta que ha salido. ¿Alguna vez os habéis sentido abandonados por Dios? Duras declaraciones, ¿eh? Es una de las mayores pruebas que, o sea, yo pienso que puede atravesar el ser humano de cuando parece que Dios desaparece. Es el mayor desierto que puede atravesar una persona. Por ejemplo, para no enrollarme mucho, por poner el ejemplo de Moisés, que él
se había profetizado que iba a ser el libertador de Israel, era el hijo del faraón, el hijo del rey de la nación más grande del mundo, y comete un error, ¡pum!, 40 años al desierto. ¿Cómo se debe de haber sentido? O sea, yo pienso y digo, ¿cómo se debe de haber sentido Moisés de que, jolín, me habías prometido que yo iba a ser el libertador y mírame ahora, 40 años en el desierto? Mucho calor, ¿eh? Yo, si me permitís hacer un apunte, respondiendo un poco a la pregunta que ha hecho Andrés de que si alguna vez nos hemos sentido abandonados por Dios, yo una vez sí me sentí abandonada por Dios, porque yo estaba pasando una situación complicada, que yo imagino que todos habremos pasado por situaciones complicadas a lo largo de nuestra vida. Y bueno, yo estaba en una relación interpersonal, vamos a dejarlo ahí, un poco tóxica, un poco bastante tóxica, y yo pues no entendía ciertas situaciones y pensaba que Dios me había abandonado. Que era como, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo voy a la iglesia, llevo los niños, canto el culto, era como, ¿por qué? Si yo participo y todo, y realmente hasta que comprendí, él me habló a través de personas, y me fue mostrando que realmente era yo la que le había abandonado a él, y que no era él que me había abandonado a mí. Entonces yo creo que eso también podemos sacarlo de enseñanza de esta lección. Que a veces pensamos que Dios nos abandona y puede ser que estemos un poquito nosotros alejados. Muy bueno. ¿Y tú, Andra? Yo creo que a pesar de la consecuencia de nuestros actos, si echamos la vista para atrás, en la experiencia que tenemos cada uno con Dios, cuando aprendes a confiar en Él y cuando la relación con Él avanza, te das cuenta que, o sea, está claro que Dios nunca nos abandona. No solo mirando en nuestra propia experiencia con Él, sino a lo largo de la Biblia también podemos verlo que, o sea, a ninguno de sus hijos lo ha abandonado. Muy bueno. Sí, yo creo que, obviamente, Dios no quiere abandonarnos nunca ni nos abandona, pero yo creo que Satanás se esfuerza para que sintamos que Dios nos abandona. Y con esta frase, para que subáis todos a vuestras Insta Stories de Instagram, vamos a la última parte que se llama Implícate. Bueno, pues ahora vamos a leer nuestros tweets que hemos puesto para resumir un poquito la lección de esta semana. Vamos con el primero. Samu, cuéntanos. Bueno, yo he elegido, se me ha ocurrido pensando y reflexionando sobre esta lección. El problema de Caín fue creer que podía adorar a Dios de la forma en la que él quería y no como Dios se lo demandaba. ¿Estaremos cometiendo nosotros el mismo error? Muy buena. ¿Qué pensáis vosotros? Creo que es fácil cometer el mismo error, porque creo que es muy... Bueno, por lo menos yo me vengo muy arriba, muy rápido. Y me flipo mucho y creo que puedo con todo hasta que me pego una buena torta y digo, ay, madre mía, señor, otra vez he metido la pata otra vez aquí. Así que creo que los humanos somos tan tontos que a poquito que nos dan ya nos creemos Superman. ¿Vamos con el segundo? Bueno, en esta ocasión he querido seleccionar este tweet que dice: en ocasiones para Dios también sirve el dicho de menos es más. Y bueno, era un poco pues relacionando la ofrenda que hacía Abel y la ofrenda que hacía Caín, ¿no? Que es como, bueno, Abel hizo lo que Dios le había pedido y Caín, como quería hacer más para sobresalir, pues al final no le sirvió de nada. Por eso creo que es bueno también. Muy bueno. Esto no es aplicable para los estudios, ¿vale? Así que los que estáis estudiando, por favor, estudiad mucho. Vale, el mío es un poco duro, pero bueno, me ha molado. Caín, Judas y Satanás eligieron una vida en la que el orgullo propio sustituyó la figura de un salvador. ¿Qué eliges tú? Es que creo que el ser orgulloso, el creerte por encima de los demás, creerte superior a todo el mundo, o sea, aparte de que te aleja de las personas, te aleja de Dios.
Y es lo que le pasó a estas personas. O sea, por creerse superiores, por creerse por encima, no necesitaban un salvador. O eso ellos creían. Entonces creo que ese momento es tan peligroso. El orgullo creo que es tan dañino y creo que es tan peligroso que ojalá que nunca el orgullo nos toque a la puerta. Ojalá. Seguimos con el cuarto. Yo elegí este tweet porque lo puedo ver todos los días en mi vida, que la ley de Dios es buena, deseable y sobre todo creada para protegernos, no para Muy cumplir bueno. unas normas. Ujú. Dios Muy es bueno. un padre amoroso y un padre amoroso lo único que quiere para sus hijos es el bien. Ujú. Sí. Pues qué curioso, ¿no? O sea, como decía, no sé quién lo decía, Andra, sí, que justo Caín y Abel están muy próximos a Adán y Eva que vivieron con Dios. Incluso ellos podían ver la puerta del jardín del Edén. Pero justo, incluso después, en un momento tan cercano a Adán y Eva, Dios se preocupó para que desde ese momento empezasen a recordar que vendría un Salvador. O sea, que Dios no les había abandonado. O sea, les estaba diciendo, os habéis equivocado, habéis elegido otro camino, pero os prometo que os voy a salvar. Os prometo que os amo, os prometo que os quiero y voy a entregar lo que yo más quiero para que un día estemos todos juntos en un sitio en el que no habrá dolor, que no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, que es lo que de verdad Dios quiere para todos nosotros. Así que vamos a ir finalizando este inverso de esta semana. Chicos, muchísimas gracias, es un placer. A vosotros tres, Laura, Andra y Samu, y sobre todo gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Nos vemos la próxima semana y nada, un abrazo para todos. Hasta luego. Adiós.